Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a una nueva videoconferencia del curso Procedimientos Constitucionales. Estamos arrancando el módulo 3 y nos encontramos nuevamente con el doctor Ricardo Sotillo. Doctor, nuevamente darle las gracias por el tiempo que dispone para que se pueda llevar a cabo esta videoconferencia y por favor ahora le doy paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias, Mayra. Buenas noches a todas las personas que nos siguen en esta noche. Vamos a hoy día trabajar y vamos a explicar elementos importantes ya sobre el desarrollo, justamente lo que estábamos viendo la anterior semana. Y hoy vamos a ver elementos, como decíamos, muy importantes ya de las clases de las acciones constitucionales de derechos humanos, es decir, las acciones que van a venir a proteger y decíamos materializar el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de derechos fundamentales, derechos humanos o simplemente derechos, lo hacemos de una forma como sinónimos, porque no tenemos que olvidar que el artículo 13, en su parágrafo tercero, establece que la división, la clasificación que tenemos en de los derechos fundamentales, de los derechos en nuestra Constitución, no implica una jerarquía, ¿no? Entonces, por eso siempre yo me hago referencia a derechos humanos, derechos fundamentales como un sinónimo, ¿no? En nuestro sistema todos los derechos son fundamentales, en nuestro sistema todos los derechos tienen la misma importancia, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver dos acciones muy importantes que hacen al control tutelar, del control de constitucionalidad, que son la acción de libertad y la acción de amparo constitucional. Aproximadamente cuando analizamos un tema de carga procesal dentro del universo del 100% de las acciones constitucionales que se presentan todos los días tanto a las salas constitucionales como al mismo Tribunal Constitucional, podemos identificar que casi el 80% hacen referencia a estas dos acciones, ¿no? A la acción de libertad y a la acción de amparo constitucional. Entonces, por eso es muy importante conocerlas, por eso es muy importante saber cuáles son sus causales de procedencia, qué derechos tutela, cómo se van a justamente desarrollar estas acciones, porque lo que vamos a ver, y obviamente quienes se ejercen ya en estos temas, son acciones en las cuales el desarrollo y el ejercicio profesional se da en el día a día, ¿no? Entonces vamos a tratar justamente de establecer en un inicio, les comento, este temario son dos temas muy importantes. Uno, haremos referencia a la acción de libertad, no solamente desde el contenido que tenemos en la Constitución, sino también en el Código Procesal Constitucional. Y quiero hacer énfasis en un elemento que a veces es muy invisibilizado cuando analizamos el contenido de la acción de libertad, que son las clases de acción de libertad, que creo que eso también les va a ayudar mucho, ¿no? De una forma muy importante. Y en el tema número 2 vamos a ver la acción de amparo constitucional, haciendo mucho énfasis en cómo se tiene que interpretar el principio de subsidiariedad y el principio de inmediatez, que son justamente los principios rectores de esta acción constitucional. Sin perjuicio de ello, como vamos a ir viendo, al final de este módulo vamos a reservarnos un tiempo muy importante para que yo les pueda compartir un poco algunos memoriales, tanto de acción de libertad como de acción de amparo constitucional, para que vean un poco cómo ya todo lo que hemos estado viendo, tanto la anterior semana como en esta clase, se van a ir materializando ya, decíamos, en la redacción como tal de nuestras acciones. Entonces, esa es un poco la estructura de la clase de esta noche. Vamos a iniciar con la acción de libertad. Y para eso, ustedes tenían un material de apoyo muy importante, que es una sentencia que yo considero que es muy relevante para entender el habeas corpus y este paso hacia la acción de libertad, que es la sentencia 044 quebrado 2010-R. Entonces, inicialmente, obviamente, no vamos a hacer mucho énfasis sobre la historia del habeas corpus porque tendríamos incluso toda una noche para hablar de este tema, pero vamos a ver justamente que la acción de libertad o lo que conocíamos antes como el habeas corpus, históricamente nace en Inglaterra, ¿no? Entonces, muchos de los elementos de los que hoy se asienta el derecho constitucional, el constitucionalismo, se han ido desarrollando justamente en Inglaterra. Y entre estos aspectos importantes de la tradición jurídica inglesa vamos a tener al habeas corpus, que en su momento justamente fue un mecanismo muy importante de defensa del ciudadano respecto al ejercicio del poder público.
Cuando analizamos, por ejemplo, cuál es la importancia de la Constitución y revisamos la teoría de la Constitución, la teoría constitucional, podemos identificar dos elementos importantes como función de la Constitución. Por un lado, el límite al poder, es decir, la Constitución tiene su origen, su nacimiento y su funcionalidad en limitar el poder de los gobernantes, de las gobernantes, y por otra parte, la Constitución está dirigida y tiene como una finalidad también muy relevante el reconocimiento de derechos humanos, de derechos fundamentales. Entonces, cuando se comienza poco a poco la burguesía inicialmente y luego el pueblo en su totalidad, comienza a reconocérseles, a conquistar los diferentes derechos, vamos a ver que el Estado hace una mención muy importante sobre el tema del derecho de la libertad, el derecho a la libertad y también el derecho a la libertad de locomoción. Entonces, vean que el habeas corpus, desde un punto de vista de un antecedente histórico, nace en Inglaterra con la finalidad de proteger la libertad de las ciudadanas, de los ciudadanos, respecto al ejercicio del poder público. Es decir, nace como ese mecanismo importante para evitar el tema de las detenciones ilegales, de las privaciones de libertad indebidas, ¿no? Entonces, a partir de esa configuración en el derecho inglés, se va a ir permeando este instituto de una forma muy importante a lo largo de todas las legislaciones. Entonces vean que la importancia del entonces habeas corpus fue haber sido un mecanismo, uno de los primeros, si no el primero, mecanismos jurisdiccionales, es decir, es un procedimiento jurídico que tiene como finalidad la protección del derecho a la libertad y con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces vean que la importancia del habeas corpus radica en justamente eso, ¿no? En ser una herramienta jurisdiccional, un instrumento procedimental que tiene como finalidad, vuelvo a repetir, la protección del derecho a la libertad. Ahora bien, en Bolivia, un antecedente muy importante para hablar del habeas corpus es el referendo constitucional de 1931. Cuando revisamos la historia constitucional de Bolivia, que es un tema, por supuesto, muy apasionante porque hacemos como un cruce, ¿no?, entre dos elementos centrales del estudio entre la historia y el derecho constitucional, vamos a encontrar un antecedente muy importante del habeas corpus en el referendo constitucional, decía, de 1931. Cuando uno revisa las diferentes constituciones, la historia de las constituciones, para algunos autores tenemos 18 constituciones, para otros 17 constituciones, hasta la constitución del año 2009, y esa ausencia de consenso respecto a si son 17 o 18 constituciones radica en el referendo constitucional de 1931, donde se le consultó, fue el primer referendo constitucional desarrollado en Bolivia, donde se consultó a la población sobre diferentes temas, sobre diferentes políticas públicas, y entre esas cuestionantes que se le hizo a los votantes, ¿no?, de ese entonces, se consultó si estaban de acuerdo con la inclusión del recurso de habeas corpus. Obviamente, todas las personas estuvieron de acuerdo, y así fue, vía referendo constitucional, vean ustedes, que se generó la introducción del habeas corpus en nuestro sistema jurídico. El segundo referendo constitucional fue el que hemos sido testigos, ¿no?, el 21 de febrero del año 2016, ¿no?, dos referendos constitucionales que hemos tenido en nuestra historia. Entonces, la idea a la que quiero llegar en esta primera parte es que a partir de esta reforma constitucional, de este referendo constitucional de inicios de la década de los 30, de 1931, empieza a desarrollarse el reconocimiento y la interposición del habeas corpus en Bolivia. Entonces, la configuración procesal del habeas corpus estaba justamente muy entrelazada a la idea de los recursos, ¿no? Ustedes, cuando recordemos nuestras clases de derecho procesal orgánico, sabemos que un recurso es un mecanismo intraprocesal para justamente poder reclamar, poder hacer alguna observación o para poder oponerse también a una resolución.
Entonces, la importancia, y por eso identifico esta sentencia muy importante, la sentencia 044 quebrado 2010, es porque en sus primeras líneas de los fundamentos jurídicos del fallo explican por qué ahora se habla justamente de una acción de libertad y ya no de un habeas corpus. Entonces, vamos a identificar, como ven ahí en el material, en la diapositiva, dos elementos importantes de este cambio de paradigma, de este cambio de nomenclatura, que si bien a primera vista pareciera que responde a un tema de la descolonización, de dejar de usar latinazgos en el derecho para abrazar más un tema, por ejemplo, del uso del castellano, que es un poco más sencillo, no es un término latino propio de las abogadas, de los abogados, pero si ya escudriñamos y analizamos un poco la jurisprudencia constitucional que yo ahí les he compartido, vamos a identificar, yo les comentaba, dos elementos importantes de por qué no son lo mismo. Es decir, hablar del habeas corpus tiene su propio objeto jurídico, tiene su propia naturaleza jurídica y la acción de libertad también lo propio. Entonces, vamos a establecer que el primer cambio importante de este tránsito del habeas corpus hacia la acción de libertad es su naturaleza jurídica, como algunos autores también así lo han denominado, su configuración procesal. Siendo coloquiales, ¿qué es cada una de estas acciones? Entonces, cuando revisamos, obviamente ustedes saben que nuestro Tribunal Constitucional, que fue creado por la Reforma Constitucional de 1994, pero que recién comenzó a trabajar en 1999, comenzó desde este año a elaborar diferentes resoluciones constitucionales. Y obviamente una de estas funciones era la revisión de los habeas corpus en nuestro país. Entonces, vean que toda la jurisprudencia que vamos a encontrar desde 1999 hasta el año 2008, ¿no? el Tribunal de los 10 años, que lo denominamos en la historia del Tribunal Constitucional, hablan del habeas corpus como un recurso, es decir, su naturaleza jurídica, su configuración procesal del habeas corpus es un recurso, o era un recurso en todo caso. Esto significa que la interposición, la presentación de un habeas corpus era necesariamente dentro de un proceso. En cambio, ahí identificamos ya la primera diferencia entre el habeas corpus y la acción de libertad, porque la acción de libertad, tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, no solamente esta que estamos refiriendo, sino muchas más que yo les voy a pasar en su debido momento, establecen que la acción de libertad, tal como señala su nombre, es una acción procesal que tiene una característica muy importante de autonomía. Dicho en otras palabras, la acción de libertad es un juicio autónomo. Esto implica que no exista la necesidad de tener un proceso principal para poder interponer una acción de libertad. Entonces, retomando esta primera idea, vean que cuando analizamos al habeas corpus como un recurso, necesitamos la existencia de un procedimiento previo, principalmente, por supuesto, en materia penal, donde ahí podemos incorporar este recurso de habeas corpus. En cambio, en la acción de libertad, al ser una acción constitucional, una acción jurisdiccional autónoma, no requiere de un proceso previo para poder ser justamente interpuesta. Por supuesto, como ustedes bien saben, el tema del habeas corpus, actualmente acción de libertad, está íntimamente vinculado al tema de la materia penal, ¿no? Del ejercicio del derecho penal. Pero no es justamente lo exclusivo de la acción de libertad, sino que también vamos a ver que se puede interponer directamente en aquellos casos donde se amerite. Entonces, retomando esta primera idea, esta primera diferenciación entre el habeas corpus y la acción de libertad, identificamos el tema de la naturaleza jurídica, es decir, que tienen naturalezas jurídicas diferentes. El habeas corpus es un recurso y la acción de libertad es un procedimiento, es un juicio autónomo, independiente. Segunda idea que nos explica de una forma muy interesante la sentencia 44, quebrado 2010-R, es el ámbito de protección, ¿no? El ámbito
de protección, y obviamente esto también responde a las constituciones vigentes en esos momentos, ¿no? Entonces, el habeas corpus, que empieza en 1931 hasta el año 2009, donde cambia acción de libertad, tenía un ámbito de protección mucho más reducido, mucho más justamente restringido, en el sentido de que el habeas corpus principalmente, como decíamos anteriormente, iba a tutelar exclusivamente temas del derecho a la libertad. En cambio, como vamos a ver también más adelante, la actual acción de libertad no solamente tutela el derecho a la libertad, sino, entre otros, tutela nada más ni nada menos que el derecho a la vida, ¿no? Entonces también algunos colegas, incluso de una forma muy acertada, pueden observar inclusive el mismo nombre de la acción, ¿no? Entonces, si no solamente tutela la acción de libertad, debería tener una nomenclatura quizás un poco más amplia, pero bueno, la idea es que dentro de la acción de libertad no solamente se tutela este derecho muy importante, la libertad, sino que también se tutela otro derecho civil, otro derecho individual muy importante, que es el derecho a la vida. Y además, un elemento importante que tenemos que identificar, que no tenía la anterior Constitución y que sí tiene nuestra Constitución vigente, es el tema de las características de los derechos fundamentales. Cuando, y esto podremos hacer quizás en algún otro espacio, otro curso para reflexionar sobre, por ejemplo, la teoría de los derechos humanos, la teoría de los derechos fundamentales, nuestro sistema jurídico boliviano es famoso a nivel mundial por ser muy garantista, ¿no? Por tener unas características bastante amplias de protección en relación a la dignidad humana vinculados a los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene justamente decíamos, una organización jurídica, una estructura jurídica muy protectora hacia los derechos fundamentales. Y en ese marco, obviamente la Constitución en varias de sus partes, nos demuestra, ¿no?, esta característica de protección de que tiene todo Estado constitucional, pero van a haber quizás dos artículos que destacan en esa mayor protección de derechos fundamentales, como lo hemos colocado en el último punto de esta diapositiva, que es, o que son en todo caso, el artículo 13 y el artículo 14. Obviamente esto da para hablar mucho, pero solamente yo quiero hacer referencia al parágrafo primero del artículo 13, donde tenemos dos elementos importantes en este parágrafo primero. Por un lado, el constituyente va a enumerar, va a describir las características de los derechos fundamentales en Bolivia, y por otro, genera una obligación respecto al Estado, no solamente de respetar los derechos, sino también de protegerlos. Entonces, dentro de las características que vamos a encontrar dentro del artículo 13, parágrafo primero de los derechos fundamentales, están la universalidad, la progresividad, la inviolabilidad, la indivisibilidad, pero aquí un elemento importante que quiero destacar es que en Bolivia los derechos fundamentales son interdependientes. Y esto tiene una connotación muy importante tanto en la acción de libertad como también lo veremos la siguiente semana en la acción popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de esta característica de interdependencia de los derechos fundamentales, la Constitución entiende que los derechos son un sistema normativo, se constituyen como un conjunto armónico de protección de la dignidad humana, donde todos los derechos están vinculados los unos con los otros. Por ejemplo, ahora vamos a ver a continuación el tema de la acción de amparo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona es injustamente despedida, es cesada de su trabajo, por ejemplo, y ya sea la mujer o el varón están justamente esperando familia, no solamente se está afectando el derecho al trabajo, como comprenderán, sino también el derecho a la vida. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el listado que vamos a ver a continuación de los derechos que tutela la acción de libertad no es un listado cerrado, sino a partir justamente de la característica de la interdependencia de los derechos fundamentales previsto en el parágrafo primero del artículo 13, podemos vincular otros derechos
que históricamente no tenían cabida dentro del habeas corpus, pero que a partir de la acción de libertad podemos generar, por ejemplo, una tutela muy importante, ¿no? Entonces vean que si yo puedo vincular un derecho, por ejemplo, me estoy imaginando el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, la salubridad pública, con el derecho a la vida, que es el derecho, uno de estos derechos que tutela la acción de libertad, por supuesto que va a proceder la interposición de esta acción, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que cuando hacemos en este segundo punto una comparación entre lo que era el habeas corpus y lo que es la acción de libertad, considero que obviamente la acción de libertad tiene una protección mucho más amplia de los derechos fundamentales que no encontrábamos justamente en el habeas corpus. No porque sea culpa del habeas corpus o como estuviese justamente estructurado, sino porque responden a lógicas y también a coyunturas constitucionales completamente diferentes, ¿no? Nuestra coyuntura constitucional tiene una fuerte apuesta por la protección de los derechos, de las garantías, de los principios y los valores, y eso genera que estas nuevas acciones o estas acciones que se han construido a partir de los clásicos recursos, como en este caso el habeas corpus, tengan una mayor protección desde un punto de vista jurídico, ¿no? Continuando, entonces, esta sentencia, para no perdernos en la idea, nos establece dos elementos importantes, ¿no? Por un lado, nos explica, como ya lo he hecho ahora en estos minutos, nos explica la diferencia entre el habeas corpus y la acción de libertad. Lo que hace esta sentencia es responder por qué ha habido este cambio de habeas corpus a acción de libertad. Y otro elemento muy importante, un segundo elemento decisivo y central de esta sentencia constitucional va a ser el listado y la explicación también de las diferentes clases de acción de libertad, vinculándolas, por supuesto, a lo que se tenía con el habeas corpus años atrás, ¿no? Entonces, vean en esta segunda parte muy importante que yo invito a revisar nuevamente, de esta sentencia vamos a tener, decíamos, una clasificación, una taxonomía de tipos de acción de libertad. Que como vamos a ver, esta clasificación nos ayuda a entender muy bien el tema de la configuración procesal, de las causales de procedencia de nuestra acción de libertad, pero también nos va justamente a generar una mayor claridad al momento de elaborar la acción, que eso también es lo que nos interesa ver en esta noche. Entonces, hemos identificado a partir justamente de esta sentencia 44, 6 clases de acción de libertad. Que vuelvo a repetir, la clasificación, si bien es muy importante para el estudio, también tiene una vinculación muy importante en el ejercicio ya de la interposición de las acciones. Entonces vamos a ir revisando una por una estas clases de acción de libertad. Vamos a establecer principalmente que a la luz del habeas corpus, el habeas corpus se presentaba cuando la persona, decíamos, en su gran mayoría, había sido detenida de forma ilegal, de forma indebida. Entonces, eso ha dado pie a la primera clase de acción de libertad que la vamos a conocer como la acción de libertad reparadora. Entonces, en la acción de libertad reparadora, como su nombre señala, la acción de libertad se interpone para reparar, para volver justamente a recobrar el ejercicio de un derecho fundamental. En este caso, el derecho va a ser el derecho a la libertad. Entonces, la causal de procedencia, como identificaremos también más adelante, va a ser la privación de libertad. Abriendo un pequeño paréntesis, cuando yo hago referencia, y ustedes también lo están revisando en el Código Procesal Constitucional, cuando establece causales de procedencia, ¿no? Cuando hablamos de la acción de libertad, del amparo, entre otras, les decía, las causales de procedencia nos refieren a aquellas situaciones que tienen que ocurrir en la realidad para que yo pueda interponer una acción constitucional. Es decir, tiene lo que nos está diciendo el Código Procesal Constitucional y también la jurisprudencia es, esto es lo que tiene que suceder en su caso, señor abogado, señora abogada,
para que a partir de esa situación que ha sucedido, usted pueda presentar un tipo de acción de libertad. Entonces vean que vamos a encontrar diferentes tipos, diferentes situaciones de causales de procedencia, que cada una va a responder a una temática o a una casuística completamente diferente, lo cual obviamente también comprenderán y se darán cuenta que genera una amplitud mucho más importante de la acción de libertad que lo que teníamos con nuestro antiguo habeas corpus. Entonces, primera clase, volviendo a retomar la idea, cerrando este paréntesis, la de la acción de libertad va a ser la acción de libertad reparadora. ¿Cuándo se presenta? Cuando existe una privación de libertad indebida. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de esta acción de libertad reparadora? Es recobrar el derecho a la libertad. Es decir, que esta privación de libertad, que tiene justamente una característica de ser indebida, cese, ¿no? Pueda finalizar. Segunda clase de nuestras acciones de libertad va a ser la acción de libertad preventiva o también denominada restringida. En esta situación, como vamos a ir viendo, ustedes estarán viendo tanto el artículo 125 de la Constitución y también el Código Procesal Constitucional, lo que hace tanto el constituyente como el órgano legislativo cuando habla de la acción de libertad es primero establecer cuáles son las causales de procedencia, es decir, cuáles son estas situaciones en las cuales podemos presentar una acción de libertad. Entonces, vamos a ver por un lado que podemos presentar una acción de libertad cuando la vida de una persona está en peligro, cuando existe justamente una persecución ilegal, cuando existe también un procesamiento indebido o cuando, como habíamos visto en la reparadora, existe una privación de libertad indebida. Entonces, esta segunda clase, este segundo tipo de acción de libertad va a responder a la segunda causal de procedencia de la acción de libertad, que es una persecución ilegal, es decir, cuando una persona se siente ilegalmente perseguida. Entonces, como vemos, esta característica de ilegalidad es lo que nos va a determinar este tipo de acción de libertad. ¿Por qué? Porque obviamente pueden suceder situaciones donde existe una persecución por parte del Estado respecto a una persona, pero esa persecución puede ser legal, es decir, esa persecución que hace el Estado respecto a una persona natural responde a un elemento, a un mandamiento, a justamente un documento necesario, un documento legal y un documento suficiente por la cual se genere la persecución. Entonces, dicho en otras palabras, cuando una persona considere que está siendo perseguida y esa persecución no tiene fundamento jurídico, no tiene fundamento legal, ahí se va a presentar justamente la acción de libertad preventiva. ¿Por qué? Porque si bien todavía no ha habido ninguna vulneración, es decir, la vida sigue, de la persona, el derecho a la vida, quiero decir, continúa ejerciéndose por parte de la persona, no ha sido todavía indebidamente privada de su libertad o no está dentro de un proceso que tiene vicios. Vean, todavía aquí la vulneración no se ha consumado. Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de acción de libertad preventiva? Justamente como señala su nombre, para prevenir en un futuro esa vulneración. Es decir, que vean este nexo de causalidad, que si no presentamos esta acción de libertad con casi una gran seguridad, esa persecución se va a convertir en ilegal y por supuesto esto generará una restricción de derechos y garantías. Por otra parte, la tercera clase que identificamos respecto al tema de las acciones de libertad va a ser la correctiva. Entonces, en la correctiva, vean ustedes que ahí igual la persona, al igual que en la reparadora, vean esta vinculación entre la reparadora y la correctiva, en ambas situaciones la persona está privada de su libertad. ¿Cuál es la diferencia? Que en la reparadora esta privación de libertad es indebida, es ilegal, es fruto de un proceso ilegítimo, ilegal, que tiene diferentes denuncias, etc. En cambio,
en la acción de libertad correctiva, existe la persona privada de libertad, pero esa persona privada de libertad está debidamente privada de su libertad. Es decir, la detención, la privación de libertad es legal. Entonces alguien se preguntará, ¿no? Por supuesto, naturalmente, entonces, ¿para qué funciona la correctiva? La acción de libertad, estimadas y estimados colegas, correctiva funciona o tiene su finalidad para proteger el resto de los derechos de las personas privadas de libertad. Como aquí lo hemos colocado, una forma con una palabra que puede englobar los diferentes derechos, va a ser el tema de la dignidad. Es decir, si bien se me está privando, como dice la Constitución, de la libertad a una persona, eso no implica la vulneración del resto de sus derechos. Entonces, casos de hacinamiento, casos de torturas, casos de, por ejemplo, mala alimentación. Ahora que estamos en el tema de la pandemia, ¿no? Que podemos reflexionar sobre el derecho a la salud dentro justamente de los centros penitenciarios en nuestro país. Entonces, vean que todas aquellas situaciones que puedan vulnerar derechos de una persona privada de libertad se puede tutelar mediante la acción de libertad correctiva. Entonces, con la acción de libertad correctiva, lo que yo estoy buscando es la libertad de mi cliente, la libertad del imputado, la imputada. No. Lo que se busca con la acción de libertad en la acción de libertad de qué tipo correctiva, es que esta persona privada de su libertad pueda, justamente, dándosele todas las condiciones de la dignidad humana, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Otro elemento, otra diferenciación, otra clasificación que vamos a identificar dentro de esta sentencia es la acción de libertad instructiva. En esta acción de libertad instructiva, el tema central es que la vida de una persona esté en peligro. Entonces ahí la jurisprudencia, la sentencia nos establece que esta acción de libertad funciona de una forma muy adecuada para el tema de desaparición de personas, para el tema de trata, de tráfico, cuando los familiares, los amigos, la pareja no conozcan el paradero de una persona, se puede presentar justamente esta acción de libertad instructiva. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad será justamente tutelar el derecho a la vida, procurando que esa persona que está desaparecida, que está justamente siendo víctima de trata y tráfico, pueda justamente recobrar su libertad. Por otro lado, continuando con esta clasificación muy importante, tenemos la acción de libertad traslativa. Entonces, en esta acción de libertad, que es bastante interesante, que también se denomina la acción de libertad de pronto despacho, ahí vamos a obtener una situación que la persona ya ha recobrado su libertad, es decir, ya mediante, ya sea el cumplimiento de su condena, mediante, por ejemplo, un recurso de apelación, el cese de una medida cautelar o cualquier otra situación, la persona recobra su libertad de forma legal. Sin embargo, la persona todavía no puede recobrar materialmente su libertad porque existen ciertas dilaciones administrativas, dilaciones judiciales, dilaciones de, lastimosamente, el día a día de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro sistema judicial, que generan un retraso en las tramitaciones, ¿no? Es decir, estoy dando algunos ejemplos, ¿no? Que falta la firma del gobernador de un centro penitenciario y por eso la persona no puede recobrar su libertad. Que el oficial de diligencia sacó vacaciones o ese no era su día para ir a notificar. Quienes estamos en el ejercicio profesional jurisdiccional, es decir, vemos procedimientos todos los días, ustedes saben que esto lastimosamente es algo común. Pero estas dilaciones, que a veces influyen mucho en el tema del debido proceso, pueden tener también una vinculación muy importante con el derecho a la libertad. Entonces, en esos casos, donde presentamos esta acción de libertad traslativa, donde lo que vamos a atacar es este elemento, ¿no? De la dilación, del retraso, de la tardanza, de aquellos actos administrativos o tal vez también actos procesales que están impidiendo que una persona
recobre su derecho a la libertad. Y la última clasificación que vamos a identificar en nuestro sistema jurídico es la acción de libertad innovativa. Esta acción de libertad innovativa se la presenta cuando la vulneración ya ha cesado, es decir, cuando ya la persona ha recobrado su libertad, cuando la persona ha dejado de ser perseguida ilegalmente o ha dejado de ser indebidamente procesada o su vida ya no está en peligro. Entonces alguien se preguntará, ¿y cuál será, Ricardo, la finalidad? ¿Cuál será el objetivo de presentar una acción innovativa? El tema de la determinación de responsabilidades. Como habíamos visto en la anterior clase, lo que se puede solicitar en el petitorio y también en audiencia es que también se genere responsabilidades, ya sean de tipo civil o ya sean de tipo penal. Entonces yo presento por ejemplo, me detienen el día viernes, ¿no? Y me tienen 24, 48 horas todo el fin de semana sin mayor información. Entonces yo el día lunes, pese a que haya recobrado mi libertad, yo puedo presentar este tipo de acción de libertad, no porque quiera saturar el sistema, sino porque obviamente es importante que en estos casos se genere una responsabilidad en contra de los servidores públicos o también de las personas particulares que han vulnerado estas situaciones. Entonces vamos a ver, ya para ir cerrando estas ideas de la acción de libertad, que ya las veremos materializadas en nuestro memorial, en nuestro modelo de memorial, van a ser dos elementos. Entonces, por un lado tenemos las causales de procedencia, que las encontramos en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, y por otro lado los derechos que también se tutelan a partir de esta acción tutelar. Entonces, dentro de las causales de procedencia ya habíamos hecho la mención, ¿no? Se puede presentar, se puede interponer cuando la vida de una persona está en peligro, cuando se sienta ilegalmente perseguida, cuando esté justamente indebidamente procesada o cuando esté indebidamente privada de su libertad. Entonces, vuelvo a repetir, estas causales de procedencia son aquellas situaciones, aquellos acontecimientos fácticos, materiales que tienen que ocurrir en nuestro caso para poder presentar esta acción de libertad. Y por otro lado, como ustedes bien saben, dentro de nuestro memorial de presentación de interposición, quiero decir, de acción de libertad, tenemos los diferentes derechos que se tutelan a través de esta acción. Entonces, el Código Procesal Constitucional ahí hace un listado muy importante de estos derechos que vamos a identificarlos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Esta integridad física, a la luz, haciendo un poquito de una precisión, si bien el código solamente habla de la integridad física, el Tribunal Constitucional, a la luz del artículo 15, donde el artículo 15 nos habla del derecho a la vida, pero también de la integridad en tres ámbitos, ¿no? La integridad física, la integridad psicológica y la integridad sexual. Entonces también esos dos tipos de integridades, aparte de la integridad física, están justamente generándose a partir de esta protección de la acción de libertad. La libertad personal, la libertad de circulación, y también considero que, como estamos hablando también en esta causal de procedencia tercera, de que podemos presentar una acción de libertad cuando existe un procesamiento indebido, también va a tutelar el debido proceso, pero solamente en materia penal. ¿Por qué? Porque en materia penal lo que está en juego no es un inmueble, no es el patrimonio, no es la disolución de una empresa, sino es la libertad de una persona. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una situación de vulneraciones al debido proceso en materia penal, esto va a influir de forma inequívoca en la libertad de esa persona. Entonces, en vez de irnos a una acción de amparo que puede ser un poco menos sencilla que la acción de libertad, entonces elegimos la acción de libertad vinculando justamente este procesamiento indebido que me habla la causal de procedencia con el derecho al debido proceso. Y aquí también vuelvo a traer a colación esta explicación del artículo 13, parágrafo primero, en relación a la característica de interdependencia de los derechos, que esto, vean, estimadas y estimados colegas, no es un listado cerrado, no es un listado que se agote en estos derechos, sino que, si ustedes pueden, vuelvo a repetir, pueden vincular un derecho
que esté relacionado a estos 5 pueden o podrían también presentar una acción de libertad, que como ya ustedes identifican y han debido revisar, esta acción de libertad tiene características muy importantes que la hacen atractiva, ¿no? Es bastante rápida, es bastante informal y algunos aspectos también que vamos a ver a continuación. Entonces, ya para ir cerrando este primer tema de la acción de libertad, vamos a identificar que dentro de la legitimación activa tenemos una legitimación activa amplia. ¿Qué es la legitimación activa? La legitimación activa es aquella atribución que tiene una persona para interponer una acción tutelar, ¿no? Entonces, quienes tienen legitimación activa son los accionantes, ¿no? Es la parte accionante. Entonces, ¿por qué decimos que es amplia? Porque no solamente la persona que ha sido víctima de la vulneración puede presentar esta acción, sino cualquier persona a su nombre sin necesidad de un contrato de mandato, sin un poder. Entonces, de ahí vemos justamente este elemento de amplitud, como decíamos, de la legitimación activa. La legitimación pasiva va a ser también muy abierta porque nos permite no solamente demandar o accionar en contra del Estado, sino también en contra de particulares, sean personas justamente naturales o también servidoras o servidores públicos que están vulnerando algún derecho tutelado por la acción de libertad. Dos características importantes que vamos a ver durante todo el desarrollo del procedimiento constitucional de la acción de libertad son la informalidad y la inmediatez. La informalidad que podemos identificar en la ausencia, por ejemplo, de la no necesidad, quiero decir, de una firma del abogado, que un tercero puede presentar al nombre de otra persona sin necesidad del poder, etcétera, ¿no? Y esta inmediatez que la vamos a ver en el procedimiento, ¿no? Y en los pasos, que es muy importante cumplir para llegar a una resolución. Otra característica muy importante de la acción de libertad es que la admisión, y esto obviamente no lo dice el código, pero sí lo hemos identificado en el día a día de la presentación de estas acciones, que la admisión es bastante amplia también. Es decir, yo por ejemplo les comento que tuvimos hace un par de semanas una acción de libertad donde el accionante demandaba a una autoridad pública, accionaba en contra de una autoridad pública por no tener la cura del coronavirus, ¿no? Esto no es una broma, es una noticia real. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este tema de la admisión amplia? Que pese a que pueda ser una acción donde no esté claro el nexo causal, donde no esté clara las pruebas, el tema de la relación de los hechos, esté mal hecha, vamos a decirlo así, los tribunales de garantías terminan admitiendo estas acciones. ¿Por qué? Porque tienen justamente un elemento de la informalidad. Hay un principio muy importante en materia de derechos humanos que es el principio pro actione o también el principio de favorabilidad vinculado a esto. Entonces, vean que la admisión siempre es muy amplia. Entonces, en esta admisión que veíamos en la anterior clase, como este paso posterior al tema de la interposición, vamos a identificar que en ese auto de admisión, porque es un auto el que va a establecer o va a emitir en todo caso el Tribunal de Garantías, se va a establecer justamente no solamente que se admite la acción de libertad, sino se fija la audiencia, el día y la fecha, perdón, el día y la hora de la audiencia. Con eso justamente se procede ya luego a la notificación, que ustedes ya saben que es un elemento importante. Ahora bien, vean que en la redacción de la Constitución hablamos de un plazo de 24 horas. Este plazo de 24 horas se va a computar desde la interposición de la acción hasta la resolución. Recuerdan nuestro esquema que veíamos la anterior clase, ¿no? De diferentes pasos procedimentales de todas las acciones. Vean que en las acciones de libertad, todo el procedimiento, obviamente, nos dice esto la Constitución, no debería pasar de las 24 horas. Esto sucede en muchos casos, sí, se cumple el plazo, pero también hay otros casos donde no se cumple este plazo. ¿Y por qué? Me preguntarán algunos, por un tema principalmente de
otro elemento importante de la notificación. A veces se tarda mucho en el tema de la notificación, ya sea del accionado o que también el accionante pueda salir a la audiencia porque está detenido, detenida. Entonces, vean que ahí también puede haber, si bien tiene mucha celeridad la acción de libertad, puede haber algunas dilaciones, pero que no llegan a mayores, ¿no? Es decir, en 72 horas, de una u otra forma, seguramente se ha celebrado la audiencia, y si no es así, obviamente me comentarán si han tenido alguna experiencia diferente. En la audiencia, como ya habíamos visto también en la anterior clase, la audiencia se va a componer justamente por tres grandes etapas, ¿no? O tres elementos importantes de la audiencia. Primero, la instalación de la audiencia, donde el tribunal, hablo de tribunal porque estoy haciendo mis ejemplos como si ustedes estuviesen presentando sus acciones ante las salas constitucionales, ¿no? De los tribunales departamentales de justicia, que son un tribunal porque son dos vocales, ¿no? Entonces ahí es una decisión justamente de dos personas. Entonces, en esta primera fase, decíamos, de instalación de la audiencia, los vocales constitucionales verifican la debida y correcta notificación de las partes. Entonces, como habíamos dicho, ya con la notificación, tanto el accionante como el accionado, si gustan, incluso pueden no ir a la audiencia. Y eso no va a implicar un retraso en la tramitación de la acción de libertad. Entonces, cuando se celebra la audiencia, primero, antes de instalar, se identifica en esta parte de la instalación, se verifica la notificación. Segundo, entramos a una fase, justamente la fase del debate, la fase argumentativa de la acción de libertad, donde el Tribunal de Garantías, el presidente, va a ceder la palabra primero al accionante, primero al accionado, y si existen, también se establecerá el uso de la palabra de los terceros interesados. Sin perjuicio de toda la explicación que puedan dar las partes, puede el Tribunal de Garantías hacer preguntas, hacer acotaciones, hacer cuestionantes sobre aspectos que no hayan quedado claros, ¿no? Entonces también ahí puede también generar una réplica, una dúplica. Lo importante es que el caso quede claro para las autoridades. Y un elemento final de la audiencia es, por supuesto, la parte decisoria, donde va a establecer el Tribunal de Garantías si concede o deniega la tutela. Y finalmente, un elemento que también vamos a ver, que ustedes lo pueden colocar en sus memoriales o no, o lo pueden exigir directamente en audiencia, es la reparación de daños y perjuicios. Es decir, una cosa es centrarnos en el derecho, en la vulneración del derecho como tal, y otra va a ser justamente que a partir de esa vulneración se hayan generado un daño, quiero decir, ya sea civil, ya sea moral, o justamente una vulneración de algún bien jurídico protegido. Entonces vean que ahí también echamos mano un poco de esta área nueva del derecho civil, ¿no? De la responsabilidad civil por daños, donde también puedo exigir justamente esta indemnización, este tipo de compensaciones en los casos de vulneraciones. Entonces vean que la estructura de la acción de libertad, como ya lo habíamos mencionado en la anterior clase, va a estar muy vinculado al tema del artículo 29 y del artículo 33 del Código Procesal Constitucional, donde al ser estos dos artículos la estructura principal del ámbito tutelar del control de constitucionalidad, entonces esto se va a materializar ya en la acción de libertad, como hemos visto. Esto lo vamos a ver al final de la clase, ya materializado en un memorial, ¿no? Entonces también para que podamos identificar estos elementos ya también vistos en el papel. Continuando con la explicación de nuestro tercer módulo, vamos a empezar hablando sobre la acción de amparo constitucional. La acción de amparo constitucional, que obviamente tiene un antecedente histórico muy importante, un instituto jurídico creado en México, un instituto jurídico latinoamericano que está destinado justamente a la protección de los derechos fundamentales, justamente llega a nuestra también a la Constitución boliviana por la reforma constitucional de 1967. Entonces, vean que el amparo constitucional también se configura como la segunda gran acción tutelar de nuestro control de constitucionalidad, que
no ha sufrido mayores cambios en este paso, ¿no?, de la antigua a la nueva Constitución, pero lo que sí vamos a identificar como aspectos importantes es que tanto la Constitución como el amparo constitucional invitan y generan un entendimiento mucho más amplio, mucho más detallado de lo que vamos a comprender como el amparo constitucional. Entonces, vean que el amparo constitucional respecto a su importancia es el mecanismo idóneo para tutelar los derechos fundamentales, para tutelar aquellos derechos que hayan sido vulnerados por alguna persona. Vamos a ver dos grandes causales de procedencia, ¿no? Ustedes tenían ahí un trabajito que hacer en relación a la actividad del módulo de identificar diferencias, ¿no?, entre la acción de libertad y la acción de amparo constitucional. Entonces, vean ahí comentando alguna de ellas. En estas causales de procedencia, decíamos, vean anteriormente, que en la acción de libertad tengo 4 causales de procedencia. En cambio, en la acción de amparo constitucional tenemos 2 grandes causales de procedencia. Por un lado, la acción y por otro lado, la omisión de una persona o un servidor público que a partir de esa acción o esa omisión exista una vulneración de algún derecho fundamental. Entonces vean que la causal de procedencia en la acción de amparo es bastante amplia. No solamente me está estableciendo 4 situaciones, sino me dice acciones u omisiones que tengan una vinculación con los derechos fundamentales. Entonces, esta causal de procedencia, estas causales en todo caso de procedencia bastante amplias desde su redacción, tanto en la Constitución como en el Código, va a incidir de una forma muy importante tanto en los derechos tutelados como en los 2 principios reguladores del amparo. Respecto a los derechos vulnerados, vean que como no hay una causal de procedencia específica, porque vuelvo a repetir, nos habla de acciones u omisiones, tampoco existe una enumeración, un listado específico de los derechos tutelados. Entonces, ¿qué podemos inferir de la lectura y la revisión del texto constitucional y del Código Procesal Constitucional cuando nos preguntamos qué derechos tutela la acción de amparo? Van a ser todos los derechos. Excepto, no se olviden que siempre tenemos esta relación entre regla y excepción. Entonces, la regla del amparo es que tutela todos los derechos de la Constitución. ¿Y cuál es su excepción? Excepto aquellos derechos que ya estén previstos en su tutela por otra acción constitucional tutelar. Es decir, usted puede interponer una acción de amparo constitucional para cualquier derecho siempre y cuando no tenga la posibilidad de presentar otra acción tutelar, llámese acción de libertad, llámese acción de protección a la privacidad, acción de cumplimiento o acción popular. ¿Esto qué genera? Que si bien no hay un listado específico de causales de procedencia, sí vamos a encontrar causales de improcedencia. Nos vamos principalmente en el código, nos va a hacer un listado de 4 situaciones en las cuales no se puede presentar la acción de amparo o, si es que se presenta, no va a pasar la admisión porque se va a declarar improcedente. Entonces, primera situación por la cual se va a declarar improcedente la acción de amparo, dice, cuando ustedes accionen una resolución que todavía esté pendiente de resolución. Ahí parece un juego de palabras, ¿no? Resolución, pendiente de resolución. Dicho en otra nomenclatura, tenemos una sentencia, un auto, una resolución, pero que todavía tiene y está pendiente de ser revisada, de ser modificada. Entonces, ¿qué nos dice el ordenamiento jurídico? Señor accionante, espere la resolución de lo que usted, del caso como tal, y a partir de eso, si la vulneración del derecho que usted considera que se está generando continúa, ahí sí puede usted presentar la acción de amparo. Primera situación. Segunda situación, no procede, en todo caso, cuando exista actos consentidos. ¿Qué significa un acto consentido en materia del amparo constitucional? Cuando el accionante o una de las partes del proceso tenía la posibilidad de reclamar, de apelar, de establecer, por ejemplo, un recurso de casación y no lo hizo. Entonces, es como esa ficción jurídica de que el accionante
hubiera consentido esa vulneración, por ende no procede la acción de amparo. O también en esta segunda causal de improcedencia, la situación de la vulneración, es decir, el derecho ya no ha sido vulnerado, entonces ya ha cesado. Vean que otra diferencia entre la acción de libertad y la acción de amparo constitucional. Tercero, que la resolución que nosotros queremos atacar todavía no tenga calidad de cosa juzgada, es decir, todavía se pueden presentar recursos. Entonces, antes de ustedes presentar la acción de amparo, tienen que, dice, utilicen esos recursos intraprocesales dentro de cada materia jurídica para poder recién ir al amparo. Y la cuarta, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando usted pueda presentar otra acción. Si puede presentar acción de libertad, presente. Acción popular, entre otras. Entonces vean que también si se identifica que procede otra acción, también se dejará improcedente. ¿Cuáles son la estructura, como habíamos visto? Como la estructura de la acción de libertad era el informalismo y también justamente la inmediatez, vamos a ver que vamos a tener dos grandes principios que van a tutelar nuestra acción de amparo. El principio de subsidiariedad y el principio de inmediatez. El principio de subsidiariedad se refiere a que la interposición de la acción de amparo procede cuando no exista otro medio o recurso legal por el ciudadano, por la ciudadana, para tutelar sus derechos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que usted, antes de presentar una acción de amparo constitucional, tiene que haber agotado al menos una vía, ya sea administrativa o ya sea jurisdiccional, para irse al amparo. Porque también a veces, y eso se nos sucede muy a menudo, que creemos que el amparo tiene que ser presentado luego de que se ha acabado todo, ¿no? Eso no es justamente su configuración procesal, porque nos establece que la subsidiariedad se puede presentar previamente haber agotado alguna vía previa. Vuelvo a repetir, ya sea en materia administrativa o ya sea también en materia jurisdiccional. Y obviamente, el Código Procesal Constitucional nos establece cuáles son las excepciones, es decir, la subsidiariedad es un principio exigible, obligatorio en el amparo, pero pueden existir ciertas excepciones, donde el accionante puede saltarse esta subsidiariedad, y hablamos de la presentación directa del amparo. Sucede cuando la tutela por los otros medios, por los otros recursos legales, pueda ser tardía o genere justamente un daño irreparable, un daño irremediable. Entonces, ¿se puede presentar de forma directa el amparo? Sí, siempre y cuando ustedes puedan justificar, argumentar y probar que no pueden esperar para agotar la subsidiariedad y justamente tienen que presentarla de forma directa. Y el principio de inmediatez se refiere a que el accionante tiene un plazo para su interposición, un plazo de interposición de esta acción, que son 6 meses. Entonces, 6 meses y un día ya no se puede presentar justamente esta acción de amparo constitucional. ¿Desde cuándo se computa? Lo establece el Código Procesal Constitucional, que el cómputo hace referencia a la notificación del último actuado procesal, ¿no? Entonces, ahí no importa si es una sentencia, si es un auto, si es una complementación, una enmienda, etcétera, un recurso, ahí la última fecha del acto procesal o administrativo será desde donde se va a computar los 6 meses para el amparo. Y finalmente vamos a ver algunas características muy importantes que, al igual que habíamos identificado en la acción de libertad, lo haremos para la acción de amparo. La legitimación activa también es bastante amplia en el amparo constitucional, pero no es justamente tan irrestricta como en la acción de libertad. ¿Por qué? Porque la legitimación activa puede presentar cualquier persona natural o jurídica, pero lo pueden hacer también terceras personas, siempre y cuando tengan un poder suficiente, ¿no? Entonces vean otra diferencia entre el amparo y la acción de libertad. Otro elemento importante, que la legitimación pasiva también puede ser contra personas naturales o también contra el Estado, contra las servidoras o los servidores públicos.
El Código Procesal Constitucional, así como la Constitución, nos va a hablar de un plazo de 48 horas, que este plazo de 48 horas va a ser lo que debería, por supuesto, hablo de una forma condicional, porque es el deber ser. Estas 48 horas se computan desde la presentación, desde la interposición de la acción hasta la resolución. Obviamente, en el ejercicio profesional, este plazo se cumple en muchos casos, pero en otros no, ¿no? Va a depender mucho de la notificación, va a depender si es que no existen observaciones, entre otras cosas, ¿no? Los efectos de la resolución, ahí el Código Procesal Constitucional nos dice que la resolución puede generarse en 3 situaciones: restituyendo el derecho a la garantía, declarando la nulidad de un acto que haya vulnerado algún derecho fundamental, o cese la omisión ilegal, ¿no? Cuando veamos la siguiente semana la acción de cumplimiento, vamos a ver cómo, de diferente manera, ante una omisión, entra el amparo, y cómo también contra otro tipo de omisiones entra la acción de cumplimiento, ¿no? Pero eso lo revisaremos más adelante. Lo importante es que en este último punto ustedes vean que se puede declarar el cese de esta omisión ilegal, es decir, que la autoridad pública principalmente tendrá que hacer algo para cesar la vulneración de ese derecho. Y al igual que la acción de libertad, se va a generar el establecimiento de daños, de perjuicios y también de responsabilidad, ya sea civil o también ya sea penal. Muy bien. Finalmente, de una forma muy breve, yo les quiero presentar unos memoriales, 2 memoriales en todo caso, que he podido establecer en la redacción del ejercicio profesional. ¿Qué quiero establecer con esto? Es solamente una muestra de un tipo de memorial. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir que no existe, si bien el artículo 33 es muy claro en el listado de los elementos que tiene que tener su memorial, pero no existe una fórmula única, no existe un formato oficial, vamos a llamarlo así, para presentar las acciones. Va a depender del ejercicio, de la técnica, de la forma de redacción de cada abogada y de cada abogado, pero para que esto obviamente no sea muy caótico, siempre es importante guiarnos por el artículo 33. Entonces, como ustedes bien saben, el artículo 33 inicia con la identificación de los datos del accionante, pero hay 2 elementos previos que ya los mencionábamos que son muy importantes, ¿no? Que los estoy subrayando en esta oportunidad. Primero, identificar cuál es justamente la autoridad que ante la cual ustedes están interponiendo la acción. Como es una acción, en este caso, que se presenta en una capital de departamento, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entonces acudimos ante la Sala Constitucional. Y como es, obviamente, esto va a entrar por plataforma, colocamos que es de turno. Disculpen para las personas que saben, pero es importante ir paso por paso en general, ¿no? Entonces, Sala Constitucional de turno, son vocales, no son jueces, no son magistrados, del Tribunal Departamental de Justicia. Luego viene la suma, que es el título de nuestra acción, el otro sí, que es la información complementaria, y a partir de esto ya ustedes colocan justamente este tema. Ahora vean que, y aquí viene un poco el sello o las características de cada abogada o abogado. En este caso a mí me interesaba mucho presentar una acción de libertad innovativa. Y como yo quería hacer énfasis en este tema de que era una innovativa, vean que yo desde el título coloco que es una acción de libertad innovativa. No es necesario colocar el tipo de acción de libertad, pero si ustedes quieren hacer énfasis, como fue en mi caso, ahí lo pueden realizar también, ¿no? Entonces ahí, en este caso, yo fui el accionante, están mis datos en representación de estas personas, y vean que como a mí me interesaba que el juez comprenda que esto era innovativa, hago una pequeña explicación como un antecedente, si ustedes quieren, como una pequeña introducción de qué cuál es el caso, ¿no? A continuación, identificamos ya la legitimación activa, luego la legitimación pasiva, identificando, por ejemplo, en este caso era contra unos policías que no sabía yo sus nombres, pero yo sí sabía que obviamente el caso se había sucedido en esta fecha, ¿no? Entonces, ahí yo coloqué contra los policías de este cuerpo policial que estaban de turno esa noche, ¿no? Vean que
Ahí no tiene que ser un óbice de que ustedes no sepan el nombre exacto de un servidor público para poder presentar una acción de libertad. Luego, como ustedes ya saben, la relación de los hechos que yo les había colocado y les había establecido como una manera de sugerencia, que lo hagan de forma cronológica, ¿no? Es decir, del evento más pasado al evento más reciente. Entonces ahí hacemos una relación de los hechos bastante, va a depender, quiero decir, del caso, ¿no? Van a haber relaciones de los hechos más largas, más cortas, va a depender. Lo importante es que justamente sea claro, sea objetivo y sea concisa la relación de los hechos. A veces menos es más, ¿no? Estimadas y estimados colegas. Luego tenemos el contenido de la acción de libertad innovativa, que vuelvo a repetir como me interesaba, entonces aquí coloco qué es la acción de libertad innovativa, utilizo algunas sentencias. Sobre lo de las sentencias no se preocupen, al final de este módulo yo les voy a pasar un listado bastante importante de la jurisprudencia que yo creo que es relevante, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener el número, que a veces es lo que nos interesa, ¿no? Así que no se preocupen por eso, que esto es parte de nuestro curso que hemos armado, ¿no? Para que ustedes tengan esa jurisprudencia y tengan ahí a la mano esos números importantes de nuestra jurisprudencia constitucional. Entonces aquí, volviendo al tema, hablo de qué es la acción de libertad innovativa, etc. Luego, establezco justamente, como esto era una detención ilegal, a la luz de que supuestamente mis clientes estaban bebiendo en la calle, entonces vean que acá estoy hablando sobre la ley de consumo y expendio de bebidas alcohólicas, ¿no? De la ley 259, porque el centro de esta ley establece que una persona no puede ser detenida si estaba bebiendo en vía pública. La sanción será justamente una multa, pero no la privación de libertad. Entonces, ahí les he comentado un poquito el caso a grandes rasgos, entonces ahí explico qué se genera. Luego, la identificación de los derechos vulnerados, que en este caso es la libertad personal y la integridad física. Y acá yo les comentaba que en los derechos vulnerados ustedes pueden hablar de la Constitución, también de, por ejemplo, el bloque de constitucionalidad, en este caso hice sobre la Convención Americana, y aquí yo les decía que como un plus, como un elemento también diferenciador y positivo de nuestros memoriales, pueden usar jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, como mi derecho, que yo estoy solicitando la tutela es el derecho a la libertad, vean que estoy utilizando esta sentencia, estoy dando solamente un ejemplo, que explica qué entiende el Tribunal Constitucional por el derecho a la libertad personal. Es lo que yo les decía, es como si nosotros como accionantes les estemos dando el insumo a nuestros vocales constitucionales no para tratar de convencerlos, sino para que ellos comprendan cuál es nuestra verdadera intencionalidad con esta acción, ¿no? Entonces vean que ahí explicamos qué quiere decir a partir de esta jurisprudencia constitucional el derecho a la libertad personal. Luego, el tema de las pruebas. En este caso, no teníamos una prueba, pero ustedes ya saben que habíamos dicho que si identificamos dónde está la prueba, será el accionado quien tenga que ofrecer esa prueba, y el petitorio. Entonces, justamente, no solamente solicitamos la tutela, sino yo también les había dicho que en su petitorio tienen que establecer un elemento bastante claro de qué es lo que quieren. En nuestro caso, lo que queríamos era una responsabilidad civil en contra de estos policías. Entonces, si mi memorial hubiera terminado aquí, se concede la tutela solicitada, por ejemplo, no me dice mucho este petitorio, ¿no? Entonces ahí el Tribunal de Garantías también dirá, bueno, pero ¿qué quiere en el fondo? Entonces vean que siempre es importante establecer qué es lo que están pretendiendo con su acción tutelar. Luego, en el otro sí, he colocado lo que me establece justamente el correo electrónico, la fecha y la firma. No es más. Y finalmente, antes de que les ceda la palabra, si es que tienen alguna consulta, alguna duda, vamos a ver un ejemplo de una acción de amparo constitucional. Entonces, igual, ¿no? Tenemos aquí nuestro encabezado, nuestra suma, igual, como estamos presentando un caso nuevo, serán señores vocales de la sala de turno del Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? De la sala constitucional. Los datos del accionante, vean que aquí puede ser otro formato que puedan utilizar. Aquí directamente yo me he situado en el 33 del código. El parte accionante, en este caso es un despido injustificado, por eso es un amparo, la parte accionante, parte accionada, el patrocinio del abogado, ¿no? Porque no hay que olvidar
que en la acción de amparo constitucional la presencia, la firma del abogado es muy importante, es un requisito inexcusable. Luego pasamos a esta cuarta parte de la relación de los hechos, que es lo que ha sucedido en nuestro caso. Entonces vean, como ya les decía, la relación de los hechos puede ser más larga o más corta dependiendo del caso. Y la característica importante que vamos a encontrar, aparte de los derechos vulnerados, que aquí establezco cuál es el derecho vulnerado, por supuesto, es el derecho al trabajo, y al igual que en mi otro memorial, puedo establecer también la presencia de la Convención Americana o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, ya dependerá de la redacción de cada uno y de cada uno. Y aquí coloco también, ¿no? Vean, aquí yo lo coloqué, valga la redundancia, en un punto aparte, ¿no? La jurisprudencia constitucional aplicable al caso. ¿Por qué? Porque es importante, y eso ya lo debatíamos con ustedes en la anterior clase, ¿no? Que a veces algunos abogados utilizan jurisprudencia y tienen acciones de 20, 30 páginas que en realidad más son citas, ¿no? Entonces hay que ver por qué justamente estoy utilizando esta jurisprudencia y cómo se aplica al caso en concreto, ¿no? Y el elemento que aquí quiero visibilizar muy importante luego de este uso de jurisprudencia, que ahí sí fue un poquito más extenso porque era un tema muy importante, porque eran trabajadores que tenían familias, entre otras cosas. Entonces, aquí este tema era importante, del principio de la subsidiariedad, que yo le explico al Tribunal Constitucional, perdón, a la Sala Constitucional, a los vocales, cómo he cumplido este principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces ahí yo estoy explicando que ya hubo justamente una resolución ministerial, una combinatoria de reincorporación laboral que no se cumplió, ¿no? Y a partir de finalizar esa vía administrativa, acudo cumpliendo la subsidiariedad a la acción de amparo. Luego las pruebas, que ya les decía, es un listado de lo que ustedes están aportando en su memorial. El petitorio, vuelvo a repetir, vean que aquí no solamente solicito la tutela del derecho al trabajo, sino también establezco qué es lo que quiero. La reincorporación, el pago de sueldos devengados y también indicios de responsabilidad civil, ¿no? Porque se dejó a muchas familias sin salario lastimosamente muchos meses, ¿no? Y ahí el correo electrónico. Entonces vean, esto solamente, estimadas y estimados colegas, es una muestra de cómo se pueden hacer los memoriales. No me refiero a que esta es la forma única, sino que cada uno y cada uno, por supuesto, de ustedes irán identificando la mejor forma de redactar sus acciones. Entonces, vean que esto solamente es una explicación de lo que tenemos en el código, de lo que tenemos en la Constitución. Entonces, quedo atento a cualquier duda, a cualquier consulta, por favor, que tenga. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Mientras se exponía, el doctor Encinas nos decía que no se podía ver el memorial. En realidad seguía usted compartiendo sus diapositivas. No sé si podría compartirlo nuevamente el memorial para que los participantes lo puedan ver. Ah, excelente. Ahí, este sí creo que sí lo hemos compartido, ¿no? Sí. Este se vio, disculpen, como no sé, este de la acción de libertad sí se vio, ¿verdad? Sí, ese sí. Bien, entonces aquí dejo de compartir y lo que estábamos viendo al final era el tema de nuestra acción de amparo constitucional, ¿no? Que al igual que la otra, al igual que la acción, que el memorial de la acción de libertad responde a la estructura de, decíamos, el artículo 33, donde obviamente lo importante de toda acción de amparo, cuando ustedes, colegas, estén elaborando un amparo, es que tengan, y ahí obviamente va a depender de la redacción que ustedes quieran colocar, vean, es muy importante visibilizar este punto, que puede ir después de la relación de los hechos o dentro de la relación de los hechos, pero tiene que estar en alguna parte del memorial, es explicarle al juez, al Tribunal de Garantías, cómo ustedes han cumplido el principio de subsidiariedad. En su momento, ustedes también, me imagino, van a ser abogados de la parte accionada, es decir, les va a tocar ir a defender un amparo.
Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes sean los abogados, las abogadas de la parte accionada, lo primero que se hace en los amparos constitucionales es ver cómo el accionante ha agotado el principio de subsidiariedad. Entonces, vean que si yo no coloco, si está un poco este punto un poco flojo, ahí le estamos dando un pie muy importante para que el accionado ataque mi acción de amparo, ¿no? Entonces es muy importante, yo les decía en este caso, no solamente he colocado, digamos, una transcripción del artículo 54, sino también he establecido qué es lo que sucedió en el caso, ¿no? Que ya habíamos cerrado en este caso la vía administrativa en el Ministerio del Trabajo, entonces procedía la interposición del amparo, ¿no? Entonces, solamente esa precisión para que quede claro. Gracias, Maya. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por favor, ahora invitamos a los participantes a que si tienen alguna consulta, la puedan hacer llegar por escrito usando la herramienta de la aplicación, o también pueden levantar sus manos para que se les puedan habilitar sus micrófonos, por favor. Vamos a guardar, por favor, doctor, unos minutitos para ver si alguien tiene alguna consulta. Claro que sí. Mientras quisiera, obviamente, nuevamente, Mayra, si me permite, establecerles que en el material que les vamos a dar, finalizando estos módulos, yo les voy a dar un listado de jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, les voy a dar una sentencia donde explique qué es la detención ilegal, qué es la vida en peligro, qué es el derecho a la vivienda, ¿me entienden? Para que ustedes coloquen y puedan justamente también enriquecer su elemento de conocimiento jurisprudencial. A veces la página del Tribunal Constitucional, y es una crítica siempre que hacemos constructiva a nuestra querida institución, no es muy amigable. Entonces, por supuesto, que quienes hemos estado también ahí de paso en el tribunal, es nuestra responsabilidad también un poco compartir todos esos razonamientos jurisprudenciales que hemos obtenido ahí. Entonces, con todo gusto, cuando acabemos el siguiente módulo, les vamos a pasar un listado muy importante, que creo que son casi 100 sentencias, para que ustedes puedan trabajar y puedan revisar y puedan usarlas en el momento que así ustedes lo requieran. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por favor, el doctor Encinas levantó la mano para que se le habilite el micrófono. Voy a pasar a habilitar. Doctor Encinas, si me está escuchando, ¿me puede ayudar, por favor, activando su micrófono? ¿Me escucha, licenciada? Lo escuchamos, doctor, Ya, adelante. perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches, querido doctor. Una consulta, doctor, de la vida práctica. Ya, lo que pasa es que acabo de recibir yo un caso de un colega, ya un caso de una persona que está siendo procesada en la vía penal por la ejecución de un contrato, ya que a la luz de los hechos podemos ver de que el tema es civil. Debería haberse interpuesto las acciones por la vía civil. Pero sin embargo, aparentemente el cliente, en este caso, contrató los servicios de varios colegas que aparentemente no tuvieron un poco de importancia, digamos, por así decirlo, en el caso, ¿ya? Y dejaron que avance y dejaron que la vía penal, que la jurisdicción penal avance y avance y avance, ¿no? Entonces yo en estos momentos que he escuchado su disertación en el tema de la tutelación a través de una acción de libertad, ya por esas características de la inmediatez, de la informalidad, ¿ya? Pero viendo el tema también del aspecto del amparo constitucional, en lo que mencionaba con el aspecto de cuando uno consiente el acto. En este caso particular, por decirle, ya están en juicio oral, ¿ya? Y de una u otra forma, a través de su abogado, diferente abogado, este señor, ha ido consintiendo la jurisdicción penal, ya producto de que el juicio se ha suspendido por este tema de la pandemia, ya, y está en una etapa ya de declaraciones de testigos.
¿Sería procedente una acción de libertad en este tema, mi querido doctor? Por el tema de, o sea, yo lo veo como esa característica de que si ha sido consentido, que ya no operaría, o si en materia de acción de libertad no se tendría que considerar este tema del consentimiento, digamos, ¿no? De haber consentido esta situación, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, querido doctor, ¿procedería una acción de libertad? Es una pregunta muy, muy pertinente, ¿no? Porque es lo que sucede de una manera bastante seguida. Correcto. Cuando analizamos un poco qué derechos tutela la acción de libertad, el artículo, ahora lo voy a comentar de forma específica, el artículo 47, perdón, 40 y 48 principalmente, establece en el objeto, en el 46, quiero decir, cuáles son los derechos que tutela, ¿no? La vida, la integridad física, la libertad personal y la libertad de circulación. Entonces, estos 4 derechos no son, decíamos, un listado cerrado. Entonces, vía jurisprudencial, el Tribunal Constitucional, desde el 2012 en adelante, entre paréntesis, para mí me parecen siempre lo digo, ¿no? Las mejores sentencias, las del 2012 al 2014, ha establecido que también la acción de libertad puede tutelar el debido proceso en materia penal. Pero ahí, como es como una extensión de la acción de libertad, también el Tribunal Constitucional ha desarrollado un instituto muy interesante desde un punto de vista del estudio que se llama la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Lo que hemos visto hoy día es que el principio de subsidiariedad opera para el amparo, no para la acción de libertad. Pero este instituto que se llama, vuelvo a repetir, subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, establece que en los casos donde existe un proceso penal, primero se tiene que hacer la reclamación de esta vulneración del debido proceso en la misma vía penal. ¿Para qué? Para que el proceso constitucional no venga, digamos, a sobreponerse sobre el proceso ordinario, que en este caso será un proceso penal. Sin perjuicio de ello, usted también tendría la posibilidad de presentar directamente una acción de libertad y tanto justamente en su memorial de presentación y en la audiencia usted explicar de cómo obviamente estas vulneraciones, estas irregularidades que se han ido sumando en el proceso, que si no se justamente reclamaron en su momento, eso considero que no debería ser un óbice para presentar la acción, también tendría una fundamentación bien interesante, ¿no? Entonces, ahí son, digamos, esas 2 vías que puede analizar. Una vía justamente de reclamar dentro del mismo proceso penal, mediante un incidente, un recurso, etcétera, pero si usted quiere constitucionalizar ese reclamo, yo no le vería mucho mayor óbice a poder presentar una acción de libertad, ¿no? Porque la causal tercera de la acción de libertad es clara, dice procesamiento indebido. Entonces, estamos hablando de la libertad, no de un usucapión, no de una asistencia familiar, ¿no? Sino esa persona puede ir a la cárcel por los errores procedimentales. Entonces, ¿para qué vamos a esperar a presentar una reparadora cuando ya la persona esté en Palmasola, en San Pedro, en el Abra, cuando puedo presentarlo de forma previa, ¿no? De una forma preventiva? Entonces, ahí se pueden abrir. Yo consideraría que sí, ¿no? Yo siempre les había comentado, en esa duda, y no es por abusar del procedimiento, entre presentar y no presentar, es mejor presentar, porque han visto ahora que en máximo 48, 24, 72 horas, y eso es lo bonito del proceso constitucional, uno tiene una respuesta, para bien o para mal, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí, yo presentaría una acción de libertad y obviamente también este instituto de la subsidiariedad excepcional está incluido en este nuestro listadito de jurisprudencia. Perfecto. Muchísimas gracias, querido doctor. A la orden. Muchas gracias por la respuesta, doctor. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta más para el doctor Sotillo. Por favor, pueden levantar la mano para que se les habilite el micrófono o hacernos llegar su consulta de manera escrita, por favor.
Bueno, doctor, me parece que por esta sesión no tenemos más consultas. Excelente. Muy bien, Mayra, muy agradecido. Y bueno, tenemos ahí unas actividades en plataforma, así que nos vemos el siguiente día miércoles con las últimas 3 acciones y con la revisión también de jurisprudencia. Perfecto, doctor. Le agradezco mucho nuevamente por el tiempo brindado para que se pueda llevar a cabo esta videoconferencia. También agradecemos a las personas que han estado presentes en la misma. La videoconferencia ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. Que tengan todos buenas noches y nuevamente muchas gracias, doctor. Luego, buenas noches.